Ahí está. Hola, ¿cómo Bien, ¿y estás? tú? Bien, un gusto. Bueno, qué ¿Cómo estás? emoción vernos por primera vez. Nosotras solamente nos conocemos por internet para que la gente entienda, pero me estoy arreglando un poco mi trípode porque siempre me pasa que quedo un poco baja. Ahí sí, ya. Nosotras solo nos conocemos por Instagram. Yo la sigo y veo su trabajo increíble. Así que nada, quería preguntarte primero para que la gente te conozca un poquito. Eh, uy, em, ¿Qué es la bioingeniería y por qué decidiste estudiar eso? ¿Y cuál es el campo laboral? Para que empecemos a hablar un poquito de lo que tú haces. Claro. Bueno, la bioingeniería se puede definir de muchas formas. Algunas personas dicen que es una mezcla entre biología, medicina y, e ingeniería mecatrónica, electrónica. Puedes mezclar lo que sea relacionado a las ciencias de la vida, pero es técnicamente responder las preguntas de la ciencia de la vida a través de la ingeniería. ¿Por qué decidí estudiar bioingeniería? Fue porque cuando estaba en secundaria, mi profesora de biología nos presentó una PPT donde hablaba sobre productos transgénicos y nos mostraba pescados que brillaban en la oscuridad. Y de ahí me interesó mucho la edición genética, me interesaba mucho estudiar enfermedades y por esa razón decidí estudiar bioingeniería, que es lo que más se acerca. Me encanta, me encanta cuál es, porque yo, bueno, yo no sé, yo no sé mucho de tu área, la verdad, es algo completamente distinto. Igual, antes que seguir, quería recordar que nos pueden dejar preguntitas también, que las vamos a ir leyendo, yo le voy a ir diciendo a Natalie para hacer la conversación un poco más dinámica. Pero más o menos, ¿cuál es el campo laboral en bioingeniería? El campo laboral, bueno, de hecho, las personas que han estudiado en bioingeniería pueden trabajar en diversas cosas. Por ejemplo, pueden trabajar desde construyendo laboratorios, construyendo hospitales, porque aunque no lo crean, construir un hospital requiere de muchas medidas de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay hospitales que deben ser construidos por bioingenieros por temas de corrientes de aire, propagación de enfermedades. Hasta hay temas en los que yo trabajo que es solo ligado a computación, como un modelamiento de proteínas, predicción de posibles fármacos, y personas que más se adentran en la robótica, como este del brazo Da Vinci, para hacer operaciones remotamente o cosas así. ¡Wow! No, increíble. O sea, Yeah. hay campo laboral, me imagino. ¿Y tú actualmente estás trabajando en qué área? Para que la gente, si bien yo lo presenté un poquito, pero para que la gente entienda como en qué área estás trabajando tú ahora de la bioingeniería, digamos. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en biología computacional, un poco de eso y bioinformática. La razón por la cual los llamo así es porque biología computacional se relaciona más a estudiar imágenes de microscopía, imágenes médicas, y bioinformática yo siento que se relaciona mucho más a estudio de distintas áreas multiómicas, que podría ser la proteómica, la genómica, transcriptómica, etcétera. Me gusta mucho combinar esto con el tema de la inteligencia artificial, que es lo que yo hago en la cuenta de divulgación científica, con la que nos conocemos. Ya lo he visto, me encanta. De hecho, como que me motiva mucho a aprender más. Por ahí dejaron una pregunta que dice, ¿qué libros de epigenética recomiendas? Um, no exactamente de epigenética, pero si te quieres adentrar mucho en bioinformática, te recomiendo a estudiar a Emmanuel Barillot. Emmanuel Barillot es el director del Instituto Curie en el área de bioinformática, pero él ha sacado muchos libros sobre tutoriales de cómo su laboratorio analiza, y bueno, si lo lees a él, por ende, estás actualizado con las últimas técnicas aplicadas en bioinformática en estas áreas. Súper. Ahí también nos dejaron otro comentario que dice, hola chicas, un saludo y agradecimiento por su contenido. Soy estudiante de biomedicina. Me gustaría saber cuáles son los salarios iniciales para esta profesión en Canadá. Claro, tú ahora estás trabajando en Canadá. Claro. Um, bueno, biomédico, eh, como biomédico podrías podrías hacer dos cosas, ¿no? Podrías trabajar como ingeniero, o lo segundo que aquí hacen en Canadá es que los que estudian biomedicina luego se dedican a hacer una carrera en medicina y son como que mezcladas ambas cosas.
Si tú quieres, un biomédico estará ganando alrededor de, es por años y por experiencia, entonces al inicio podrías ganar entre 50 a 60K al año hasta 250K al año. Ah, claro, claro. Bueno, como en todos los trabajos, igual va aumentando según la experiencia, a la gran mayoría, Sí, sí. yo no he visto que esto sucede mucho en Perú, pero sí he visto que sucede bastante en Canadá, en Francia y en Europa. Claro, porque tú has pasado por muchos, muchos países. Esa es otra pregunta que te la habían hecho a ti, pero para que la gente sepa, ¿cómo lo has hecho para estar en tantos países con todas estas becas? Yo sé que subes tus videos a tus redes, pero igual yo sé que a muchos de acá nos interesa estudiar en el extranjero, quizás en otras áreas, pero ¿dónde buscar? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde encontrar becas? Etcétera. Claro. Bueno, hay distintas becas, la verdad yo me he informado porque me aparece, antes de crear esta cuenta de divulgación científica me aparecían como divulgadores de becas, específicamente de becas. Entonces yo como que les comencé a dar folios a todos y por ende, de acuerdo a lo que ellos publicaban, yo las seguía. El segundo método es postulación espontánea que existe en estos trabajos en LinkedIn. Entonces lo que yo hacía era buscar en toda la Unión Europea y filtraba a trabajos que podía hacer remotamente. Y el tercero es ya más cuando tú ya tienes consolidada tu área de investigación en la que te quieres especializar y sabes qué papers te gustan, conoces un poco más el trabajo de los investigadores y es que te vas dando cuenta que en tu área de investigación realmente no hay tantos laboratorios y entre todos ellos están interconectados y se parasitando entre sí. A ese punto comienzas a investigar a tu investigador favorito y le envías un correo electrónico. Wow. Yeah. Claro. Ahí no sé si alguien tiene otra pregunta respecto a las becas. En verdad, estos tips son oro, porque es súper importante, quizás. Yo creo que es una excelente experiencia. Yo también tuve la experiencia de irme una vez al extranjero, también a Canadá, pero a otra parte. Pero más. Y es una experiencia súper enriquecedora, la verdad. Incluso yo me fui en el colegio, high school. Qué bonito. Pero aún así fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces me imagino investigar en el extranjero, debe ser increíble. Así que muchas gracias por tus tips. Y a ver, dicen, ¿por qué estudiar? Camilo dice, ¿por qué estudiar biomedicina y luego medicina? ¿No tendría más sentido estudiar medicina y luego una maestría en biomedicina? Eso ocurre en Estados Unidos y en Canadá, porque en estos dos países tú debes tener una carrera de pregrado en lo que sea para luego estudiar medicina. Entonces, por ejemplo, hay personas que estudian psicología y luego estudian medicina. Hay personas que estudian una ingeniería y luego estudian medicina. Y es así como funciona. Y por eso también existe este grado. Por ejemplo, existe el Medical PhD. Entonces, tú haces un doctorado luego de tu maestría pregrado en medicina y de paso un doctorado al mismo tiempo. Se considera algo más como que luego de haber tenido una formación anterior. ¿Un doctorado al mismo tiempo? Pues, disculpa, eso no te escuché. ¿Un doctorado al mismo tiempo de qué? Ya. Digamos que yo estudié bioingeniería y me vengo a Norteamérica para estudiar medicina porque necesito un pregrado. Entonces, tengo la opción de hacer un doctorado y un grado en medicina al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, algunas personas se ven como MD, PhD en su... Ajá. Interesante. Nunca lo había visto en verdad. Tampoco entera. Qué bueno saberlo. Ya, también te tenía otra pregunta porque a mí particularmente me interesó mucho ver todo tu tema que estás trabajando con inteligencia artificial aplicada a medicina. Entonces, más o menos para que la gente que nos está viendo también entienda, ¿cómo es esto de la inteligencia artificial aplicada a la medicina? ¿Dónde podemos verlas y en qué área específicamente te desarrollas tú de esto? Dale. Ok. La inteligencia artificial en la medicina se puede utilizar en muchísimas cosas. Básicamente, la inteligencia artificial se define como la capacidad de que una máquina actúe como un ser humano y que responda a preguntas. Puedes utilizarla desde muchas cosas. Yo he trabajado en proyectos en donde hacíamos una aplicación con un Apple Watch en donde lo desbloqueábamos, podíamos ver las coordenadas con el giroscopio en donde se movía la persona y con eso determinar si había algún tipo de anomalía para detectar, por ejemplo, episodios de convulsión.
Y esto lo puedes utilizar a través de clasificadores con inteligencia artificial. También he trabajado tipo con tomografías. Digamos que tienes cuando te haces una radiografía, las imágenes médicas nunca son perfectas. Y digamos que salen como grietas o espacios negros que los quieres completar. Para eso existe la reconstrucción de imágenes con inteligencia artificial, en la que puedes, digamos que justo en la parte que faltaba había algo como un tumor o algo muy importante. Claro. Y entonces puedes usar inteligencia artificial para esto. Y lo que a mí me gustó más fue como que la aplicación en imágenes médicas y también multiómicas, que es el tema de la genómica, transcriptómica, protómica. Y el instituto en el que trabajo se especializa sobre todo en metabolómica. Y hay temas muy interesantes, por ejemplo, si es posible detectar relaciones entre estos distintos, porque nosotros sabemos que de un gen se transcribe un ARN y del ARN se traduce una proteína. Entonces todos están interrelacionados y una variación genética podría causar una desregulación a niveles superiores que tú los puedes observar. Y de ahí como que puedes utilizar inteligencia artificial para entrenar un sistema y poder un sistema conociendo las relaciones entre estos componentes, y ahora entrenar un mismo sistema, pero donde no sabes las relaciones para poder predecirlas y ver si existen algún tipo de pathways o como se le llama, rutas biológicas en las que puedes utilizar algún tipo de fármaco que no conocemos. Y eso entra más en lo que tema de medicina de precisión, que es algo que a mí me gusta mucho. Increíble. Estoy así como, como que claro, sin estudiarlo mucho, porque la verdad yo no he estudiado mucho el tema, la inteligencia artificial igual ha venido a revolucionar muchas áreas. Claro. Imagino que mucho más la medicina, pero de ahí como a escuchar muchas de las áreas y sobre todo cosas en las que tú trabajas, increíble, solo puedo decir eso. Dame un segundo. Veamos que tenían unas preguntitas por acá, así que déjame buscarlas. Dice, ¿cuál es tu opinión personal sobre el biohacking? No sé si han visto esta serie de Netflix, se llama Biohackers. A mí me encanta. La verdad nunca he tenido la oportunidad de vivir una experiencia así. No, sí, en Francia. En Francia era muy interesante porque en la universidad había un club de jardinería, pero lo que ellos hacían eran productos transgénicos. Entonces, tipo, hacían como que una mezcla entre una calabaza, zapallo y le agregaban como que tipos de frutos distintos. Y a mí me gusta mucho eso, es lo más cercano, pero existen como otras cosas, como hay un profesor en el MIT que no recuerdo su nombre, él trabaja con metodologías de CRISPR, esa cosa para modificar el genoma, y él lo ha utilizado para ganar masa muscular. Entonces es súper interesante cómo podrías utilizar estas técnicas para, no sé, cambiar el color de tus ojos, evitar que tú puedas tener enfermedades, como el caso muy polémico de estos dos niños en China que también se les aplicó CRISPR, pero para poder evitar que ellos contrajeran enfermedades como VIH. Pero el tema es que falta mucha investigación en estos campos y por esa razón es tan polémico y hay tantas barreras éticas que no dejan hacerlo totalmente, ¿no? Claro, eso es súper interesante porque juega mucho el rol también, como tú dices, hay barreras éticas que la inteligencia artificial, digamos, cómo manejamos esas barreras éticas en la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Yo lo estaba pensando y debe ser difícil, digamos, qué criterios utilizan ustedes al momento de usar todo esto, generalmente la inteligencia artificial. Muy bien. Justo mi último proyecto en Perú fue con una empresa coreana para trabajar en un hospital. El tema con el que trabajas esto, porque todos tenemos una huella digital, y para evitar que sea hackeada o información sensible tuya sea expuesta, existe el tema de anonimización de datos. Entonces, puedes anonimizar datos tipo, una persona, ya no dices que tiene 25 años, sino la clasificas como que tiene entre 20 y 30 años. Y comienzas a ocultar data de ellos, encriptarla, codificarla. Por ejemplo, las imágenes baja la resolución o
tipo ajustas distintos tipos de contraste, generas algunas distorsiones, y esa es la forma en que se cuida de esta forma para hacer trabajos con inteligencia Claro, artificial. La, qué interesante. La verdad, es como un tema muy interesante de conversar. Tengo otras cositas más. No vamos a seguir en esto, pero esto quizás viene un poco relacionado, porque igual te quería preguntar cuáles son los desafíos más importantes de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina y qué problemas viene a resolver esta área. Bueno, igual ya comentaste un poquito lo que hacen, pero no sé si tienes algún otro problema específico que venga a resolver la inteligencia artificial aplicada a la medicina y cuáles son los desafíos más grandes de esto. Por ejemplo, está muy de moda también este tweet que ha hecho Elon Musk de que ha iniciado con su empresa NeuroApes. Yo hice un reel acerca de eso, pero Instagram me lo bloqueó. Lo que sé es que Elon Musk está trabajando con implantación de chips cerebrales para poder ayudar a las personas tipo con parálisis a cobrar sus movimientos. Y también está mucho el tema de la realidad aumentada, de cómo está mejorando con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT acaba de lanzar, OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, acaba de lanzar Sora, que es el creador de videos. Y algo que a mí me interesa mucho, que no sé si se llega a hacer en el futuro, por ejemplo, es la interfaz cerebro humano está, ahora yo siento que está muy desarrollada. Es en qué medida podríamos nosotros eh, ¿cómo se podría decir? Pero colocar a una persona dentro de un sueño, al igual que Matrix, para que las personas como que, no sé, puedan aprender cosas mientras están en una etapa de dormido o cosas así, ¿no? Ah, Increíble. pero Como de yo película. lo veo como que en mucho tiempo. Y lo que más me gusta de esto es como que el bioingeniería es como que la mezcla entre los dos. Sería el tipo las personas que ven con las personas de medicina e ingeniería, pero en estos proyectos participan todos. Incluso en astronomía, que es especializas, hay también he visto como, por ejemplo, en mi universidad en Perú, ellos han hecho un bioreactor, los bioingenieros, para simular con algunos físicos de otra universidad, para simular las condiciones de cómo sería cultivar en Marte. Y Wow, ver si sí, podrías hacer algún tipo de cultivo resistente a las condiciones climáticas en Marte, que ya es un tema de colonización, por sí, ejemplo, y así. Ajá. sí, de hecho, estaba viendo, bueno, yo he visto un par de noticias ahí también respecto a eso, y me imagino que deben participar todos estos especialistas, y qué increíble, Sí. solo puedo decir increíble, dame un segundo. Habían un par de preguntitas, acá dicen si puedes poner el nombre del autor que recomendó sobre bioinformática, Ya, quizás. espera, lo voy a escribir acá ya. Eh, Emmanuel Barillot. Ah, ah, Emmanuel Barillot. Pariot, Ajá. súper. Entonces, y saltémonos un poquito a otro lado porque me gustaría saber cuál fue tu motivación de empezar a divulgar ciencia y compartir este mundo de todo lo que haces, que lo encuentro fascinante, en redes sociales. ¿De dónde Bueno, es el o proyecto? sea, mi hermana me estaba como que ya diciendo desde hace varios años que comparta las cosas que hago y la verdad, yo cuando era más pequeña intenté y no salió bien. Entonces como que ya no creo que la gente me escuche. Y por ahí como que lancé un reel y se volvió viral y como que un montón de... Yo no sabía que un montón de gente estaba interesada en ese campo y me alegra mucho porque podemos decir como que sí, en Latinoamérica toda la gente es, está interesada en este campo, nosotros nos reunimos en este espacio, compartimos las mismas cosas y realizan preguntas muy interesantes. Gracias a esta cuenta de Instagram me he dado cuenta de que hay personas en Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, que están trabajando en proyectos súper interesantes que yo siento que están muy avanzados. Y nada, es un orgullo para mí. Me encanta, sí, de hecho es súper bonito eso como formar tu comunidad en redes y ver que hay muchas personas interesadas en lo que haces, que quieren aprender de ti, que quieren aprender de ti, tú también aprender de la gente porque de repente te hacen preguntas que tú no sabes y eso te incita Sí, a aprender
más a buscar, a investigar y es súper bonito, es súper bonito. Yo en lo poquito que llevo también me ha pasado, quería compartirlo igual. Y acá también habían dejado una preguntita súper interesante que dice, ¿cuál sería el futuro de la bioingeniería? ¿A dónde se dirige esta rama de la ciencia y su influencia en el futuro de la humanidad? Encuentro que está súper buena esa pregunta. Bueno, yo creo que depende de qué lado te inclinas. Creo que bioingeniería es como, tiene una rama multidisciplinaria, te puedes dedicar a lo que quieras. Te puedes dedicar, digamos, al sector pesquero, al sector agroindustrial, al sector médico, o incluso mezclar ambas. Por ejemplo, mi profesor de biotecnología, él estuvo trabajando, él hizo su tesis de doctorado en cómo cultivar tomates transgénicos, pero que contengan vacunas. Entonces, mientras la gente come, es inmunizado. Entonces, por ejemplo, vacunas contra el TBC o cosas así. Wow, Y, increíble. sí. Entonces, creo que depende mucho de dónde vayas, pero siento que hay oportunidad para todo. Claro, sí, por lo que estoy pensando, bueno, es igual, suele pasar en muchas áreas también, en muchas carreras. Yo como me he dado cuenta, y generalmente, no sé, yo siento que de repente cuando yo digo lo que estudio, la gente piensa que es como solo un área a la que te puedes dedicar, pero hay muchas. Sí. Y eso pasa en todas las carreras. En tu caso, bioingeniería, me imagino que debe ser increíble la cantidad de áreas por lo que tú me estás comentando y también muy aplicadas a problemas que estamos viviendo hoy en día. Digamos, vienen a solucionar problemas que estamos viendo hoy en día, se lo encuentro increíble. Entonces, también habían dejado otra preguntita por acá, que dice maestrías en bioingeniería siendo del pregrado en física. Ah, qué interesante eso. Como si estudias física, maestría. Sí. O sea, me preguntan si es posible o si yo conozco alguna maestría. La pregunta es como, Ya, solo ¿qué así. maestría? Ah, No sé, pero o sea, es posible. sí, o sea, de hecho que sí es posible. Por ejemplo, en Europa, si tú ves las aplicaciones de trabajo, te piden como eh, pregrado en ingeniería, matemáticas, ciencias de la computación o biología y maestría o sea, se complementan. Puedes hacer como que tu pregrado en física y tu maestría biología. También hay maestrías muy especializadas y a lo mejor encuentras una específicamente en el campo que tú quieres hacer que quizás sea una mezcla entre los dos. Y así. Eh, Em, ¿Qué más te iba a preguntar? Eso, porque claro, en lo que tú haces no me quedó claro dónde hiciste tu maestría y si es que hiciste maestría, dónde la hiciste y qué tal fue la experiencia en ese okay. país. Yo hice un intercambio en Francia durante un año como estudiante de máster, pero en sí no he hecho una maestría, tengo un certificado. Um, Tengo mi pregrado en UT, que está certificado en Francia, y recientemente me acabo de titular. Soy la primera bioingeniera del Perú titulada. Eh, pero ¿dónde me gustaría hacer mi maestría de acuerdo a mis gustos? Siento que podrían ser buenos lugares Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Países Bajos o Austria. Esos creo que son muy buenos, o Suiza, esos son muy buenos lugares para hacer una maestría, si estás ¿Y hay interesado en mi campo. razón en específico por qué esos países son buenos lugares para hacer una maestría en lo que tú te dedicas? Sí, posee una gran cantidad de programas, conferencias y presupuesto. Entonces, y lo mejor de todo es que estudiar en Europa yo siento como que te sale barato, aunque en Canadá y en Estados Unidos hay alternativas. Por ejemplo, lo que hacen algunos compañeros aquí es tipo, ellos contactan anteriormente a su profesor con el que quieren realizar una investigación y la universidad les paga su maestría, que usualmente están muy caras, y les da un salario aparte de que trabajan tiempo parcial con su profesor y estudian al mismo tiempo. Entonces, siempre hay como que alguna forma, pero son países que dedican mucho dinero a estos temas de investigación. Increíble. Ahí, bueno, para todas las personas que estén interesadas en estudiar bioingeniería, para que guarden estos tips que están súper buenos. Y también, más o menos, eh, cómo es la vida quizás de un bioingeniero. Quizás a la gente le puede
interesar más o menos qué es lo que hacen en su día a día, es mucha investigación, mucho trabajo en distintos centros, ¿cómo es? Oh, depende. Por ejemplo, si tú estás más especializado en wet lab, lo más probable es que tengo amigos que se despiertan, van al laboratorio y están ahí todo el día con sus muestras. En mi caso, a veces se me acomoda mucho ser ingeniero computacional porque puedo trabajar remotamente desde cualquier parte del mundo. Entonces, simplemente estoy en mi computadora, leo, escribo, analizo y recibo la data de personas que trabajan en el laboratorio. Entonces, depende mucho del campo que elijas. Depende mucho, claro, claro, bueno, sí. De todas maneras, Ok, sí, todo depende. pasa con, como con el campo, yo veo a profesores míos que tienen rutinas súper diferentes, entonces depende, claro, depende. Pero más o menos de repente hay cosas que son bien parecidas, bien parecidas. Por ejemplo, me imagino Claro, horas dedicadas a investigar. exacto. Si estás con algún proyecto, por ejemplo, cuando yo debo sacar un paper, realmente sé como que 12 horas en mi Claro, computadora, mínimo todos los días, hasta sacar un producto de investigación, porque al final lo que, por ejemplo, quieren de nosotros es un producto, ya sea como una hipótesis, la respuesta a alguna hipótesis, o un software, o un paper de investigación. Eh, mi laboratorio tiene muchas startups que hace a partir de softwares que creamos. Entonces siempre es como que todos los días un recuerdo de estamos perdiendo tanto dinero porque no estamos desarrollando un software en tal área. con harta presión igual. Claro, o sea, todo, ajá, todo. Y siento que eso es lo que compartimos, ya seas tanto en WetLab o TriLab. Wow, qué increíble. Bueno, por ahí vuelven a preguntar en qué universidad estudiaste bioingeniería, que quizás estén uniendo recién al. Yo estudié en UTEC Perú, lo acabo de escribir. Ya está. Y por ahí también dicen que se acaban de unir y que le están impactando todos estos temas, le interesan, pero le dan miedo. Eh, ¿cómo para ti ha sido, claro, ahora agarrando un poco esa pregunta, estudiar todas estas cosas que hay gente que efectivamente le puede dar miedo, le pueden dar estas como crisis existenciales, pensar en todo lo que está pasando con la tecnología, a dónde puede llegar? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? A mí siempre me han gustado mucho las películas de ciencia ficción, así que desde que empecé a estudiar, mi meta era como que me gustaría al menos especializarme en uno de estos campos. Pero mis dudas y miedos principales han sido desde que entré a estudiar, porque creo que hasta el momento bioingeniería es como que la única universidad que lo enseña en Perú. Hay otras universidades que enseñan biotecnología, pero es siempre la misma, ¿no? Al inicio algunos familiares por ahí preguntando, ¿y cuánto gana un bioingeniero en Perú? Y cómo yo decirles que no había un bioingeniero en Perú. Eh, y me dicen, ¿y esto es donde vas a trabajar? ¿Ese es un trabajo estable? Entonces, como que mis dudas principales y aspectos, mi presión vino mucho de ese lado. Y al final um, me di cuenta de, como tú dices, podemos obligarnos a distintas cosas y para ello siempre va a haber algún tipo de trabajo. Hasta hay bioingenieros que se especializan en el sector minero, que creo que ellos son los que ganan mucho más dinero que los médicos. Bueno, ¿Cómo sí. puede hacer en esa área? Impresionante. Ah, ¿cómo que se puede hacer? No sé si Yeah. sabes, en el sector. Por ejemplo, el tema de la minería en Perú, regulación de cosas ambientales, bioremediación, planteamiento de proyectos para eso principalmente, para bioremediación. Hay un producto de biología sintética que es como introducir en una bacteria un gen, una enzima que específicamente, no me acuerdo si era desioniza el cobre. Entonces, rompes cobres valentes que son tóxicos. Sí, sí, ya. Perdón, No, es- que este trípode que tengo está un poco malito. Ya. Ahora sí, disculpa que te haya interrumpido, de verdad. no, pues, ya. Entonces, tipo, en el sector minería tú puedes trabajar en temas de fitorremediación, remediación con bacterias,
planear la migración de aves, de animales, de acuerdo a lo que se excava, estudiar imágenes satelitales de cómo la vegetación varía, la población, el impacto en la población, en todo este aspecto de ingeniería. Y por ahí preguntan también si en tu trabajo te has topado con bioquímicos. Sí, hay bastante, claro, en mi trabajo hay biólogos, bioquímicos, ingenieros de la ciencia de la computación, hay, a ver, ¿cuál es lo más raro que me he encontrado en mi trabajo? Pero no es raro, pero, o sea, muy interesante. He encontrado una artista, me encontré una artista y esta chica era asombrosa. Ella estudió artes dramáticas y diseño, y lo que ella hacía era diseño científico. Entonces, las presentaciones de ese laboratorio siempre eran las mejores, porque esta chica hacía reconstrucciones tridimensionales para explicar cosas científicas muy complejas, e incluso estaba haciendo su doctorado en un área así. Así que hay como que te puedes especializar en lo que quieras. Increíble. Ay, espérame. Y acá preguntan, esta es buena, dicen, ¿cuál es la diferencia entre biotecnología y bioingeniería? Ok. Bioingeniería se divide en el campo de biotecnología y biomédica. Biomédica es más el diseño de prótesis, robots aplicados en medicina, y biotecnología es más relacionado a la reconfiguración de seres vivos como bacterias, bioreactores, entre estas cosas. Yo, es así como es la división entre ambas. Por eso existen en Perú, por ejemplo, puedes estudiar biotecnología o biomedicina y Wow. claro, o puedes estudiar bioingeniería, que al final puedes especializarte en ambas cosas o cualquiera de las dos. Increíble. ¿Y cuántos años? Eso como muy, no sé, para saber más. ¿Cuántos años son de estudio de bioingeniería? En, O sea, sí. en Perú son 5, en Europa son 3. Entonces, claro, pero creo que la desventaja de Europa, a no ser que sea en Países Bajos, tienes que saber el idioma del lugar a donde vas, porque los pregrados no sé, no hay muchos internacionales. Claro. Y no se hacen en inglés tampoco. Ahora lo bueno es que se está internacionalizando más, y por ejemplo, antes para maestría sí o sí debías saber como qué tipo el idioma del lugar a donde vas, pero ahora sí hay como que programas internacionales, mucho más para posgrado que para pregrado, pero sí está poco a poco abriéndose más oportunidades. Increíble. Lo encuentro demasiado increíble. Es como un mundo muy nuevo para mí. De verdad. ¿En Chile cuánto tiempo ustedes estudian como su pregrado? Depende. Lo que pasa es que yo estoy en una licenciatura y la licenciatura es un grado académico. Es decir, si yo quiero entrar a la academia, no me van a aceptar solo con una licenciatura. Tengo que tener continuidad de estudios, al menos en magíster y doctorado. Me puedo saltar directo al doctorado. Entonces, mi carrera dura 4 años. En algunas universidades son 5. En la licenciatura de 4 a 5, pero después el doctorado igual, dependiendo del lugar, por ejemplo acá en Chile, dura 4 años más o menos. He escuchado que en el extranjero hay algunos que duran más, entonces ahí ya tienes una carrera mucho más larga para realmente como empezar a ejercer, pero el doctorado sí es como un trabajo, porque igual es pagado, entonces como que estás ejerciendo, pero aún no entras como a la academia, quizás, que es como el camino más común. Entonces igual son hartos años de estudio. Okay. Hartos estudios. Sí. Yo aún estoy ahí decidiendo si es que hago magíster o me lo salto. Estoy ahí viendo, porque todos nuestros profes nos dicen que nos saltemos el magíster, pero igual hay lugares donde si quiero ir hacia el doctorado me lo van a pedir. Entonces ahí estoy viendo. Así que eso. Creo que no encuentro más preguntitas acá, pero sí voy a ir con otra, que esta cosa tampoco que se me va a caer de nuevo. ¿Cómo involucrarías a más mujeres en tu área? No sé más o menos cómo es la brecha de género en tu área. No sé si es muy grande, no sé si es como mucho más hombres en comparación a mujeres. Pero
¿Cómo involucrarías a más mujeres en tu área? Am, Algo que yo quería hacer en Perú era como que talleres, que no me ha dado el tiempo hasta ahora. Pero algo muy curioso, al menos en mi carrera de bioingeniería, era que éramos mucho más mujeres que hombres. Y no, Ay, sí, no sé si será el mismo patrón en otras universidades, pero sí. Y, por ejemplo, hacer este tipo de talleres que me hubiera gustado, o hacerlos remotamente, que todavía no sé. La verdad es que como es abrir la cuenta hace menos de, no sé, será hace unos 6 meses. wow, Entonces, realmente estoy como que aún equilibrándome entre mi trabajo y cómo hacer las claro, cosas. Pero sí, me gustaría mucho. Y si tienen algún tipo de idea, soy todo oídos. me encanta. ¿Y qué consejo le darías a una chica, una niña que se quiera dedicar a lo que tú haces? ¿Qué consejo le darías? Ok. Am, Primero, que nunca se compare, porque creo que es uno de los principales problemas, ya sea la carrera que estás estudiando. Ujú. Siento que el éxito de una persona no se puede medir tan solo por um, los grados académicos. Hay muchas formas de cómo medirlo. Y mientras estudies lo que te gusta eh, y hagas lo que te gusta, todo va a ir bien. Um, y ese sería mi mensaje. No, pero es un excelente mensaje. De hecho, claro, como que aplica no solo a lo que tú te dedicas, sino como en la vida en sí. El no compararse con el resto es fundamental. Solamente te va a llevar a sentir más frustración. De repente vas a decir, oye, pero ¿por qué esta persona pudo hacer esto y yo no? Claro, Y muchas veces no sabes qué fue lo que hizo esa persona para llegar hasta ahí. Probablemente ya falló muchas veces antes y tú no estás viendo eso. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, es un muy buen consejo. De verdad, muchas gracias. No sé si alguna otra personita tendrá alguna otra pregunta para nuestra invitada, porque fue una conversación, a mí me dejó como, no, increíble. Aprendí mucho, de verdad, muchas, muchas gracias por venir, por explicarnos un poco lo que haces. Eh, por responder las preguntitas de la gente. Es un área muy, muy, muy interesante. Cualquier persona que quiera hacer más o menos lo que hace Natalie, vayan a seguirla. Ella comparte contenido muy bueno en redes. A mí me encanta. Así que eso. Y bueno, ahí dejaron una preguntita que dice consejos para encontrar tu primer trabajo. Ah, mañana voy a sacar un reel sobre ello, pero el adelanto es tipo, realiza aplicaciones espontáneas en LinkedIn, por ejemplo, pues no solo busques en ofertas de trabajo, sino también en post, contacta directamente con las personas con los reclutadores, que son las personas que hacen post sobre los trabajos que se abren. Y um, Claro. ya, y si no tienes experiencia previa, adjunta proyectos que hayas hecho en la universidad o haz un portafolio de los proyectos que has presentado como proyectos de curso, cosas así. Qué buena. Y por acá habían dejado otra. Eh, ya vamos a responder la última que dice, había preguntado antes si quiero hacer posgrado tipo maestría en bioingeniería, ¿podría partir de la base de otra ingeniería como software? Claro. De hecho, sería mucho más interesante si haces tipo a tu posgrado en algo un poco distinto de lo que has estudiado. Entonces, sí, sí se puede. Y no necesariamente, y quizás encuentres como un programa de un máster en biología computacional o bioinformática directamente. Pero sí, claro que sí se puede. Increíble. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando ya el live, que estuvo súper bueno, de verdad. Yo creo que muchas personas acá resolvieron muchas dudas. Nuevamente te quería agradecer por tu tiempo, por haber compartido todos tus tips, tus consejos sobre lo que tú haces, que lo encuentro increíble. Así que nada, vuelvo a decir que vayan a seguirla, que comparte contenido muy bueno en sus redes. Eh, y eso, que estés muy bien, Natalie, de verdad. Muchas, Gracias. muchas gracias por venir. Y ya estamos ahí conversando, obviamente. Efectivamente. Eso, muchas gracias a todas las personas que se unieron.
Y ya pronto les voy a avisar sobre la invitada de la próxima semana. Así que eso, chao.